Desde siempre el hombre ha consumido todo tipo de drogas, como medicamento o simplemente por placer. El alcohol, la cocaína, la morfina, todas estas sustancias actúan sobre el cerebro. Cannabis, un reto para la ciencia. En la actualidad, la biología puede explicar sus efectos en nuestra mente, y el estudio de las drogas permite a la ciencia comprender mejor el funcionamiento del cerebro. El cannabis es la droga más consumida en todo el mundo, y para los científicos se ha convertido en una herramienta que les ayuda a explorar el cerebro, un útil tan inesperado como valioso. Originario de las estribaciones indias y chinas del Himalaya, el cannabis sativa se usa desde hace mucho tiempo en diferentes ceremonias rituales y como tratamiento medicinal, por sus indudables virtudes terapéuticas. Marruecos es el primer productor mundial con más de 2.300 toneladas al año. El cannabis se fuma en forma de hojas secas, es lo que llamamos marihuana, o como resina, denominada hachís. El kif es un polvo de polen que se extrae de las plantas siguiendo una técnica tradicional marroquí llamada batido. En la actualidad, el cannabis se ha convertido en la droga ilegal más extendida del mundo, y más de 160 millones de personas la consumen. Sin embargo, el estudio del cannabis ha permitido a científicos como Daniel Piomeli descubrir un sistema esencial para el funcionamiento del cerebro, un sistema del que nadie conocía su existencia hasta hace tan solo unos años. Ahora sabemos mucho más que hace solo 10 años, claro está. Pero aún hay unos cuantos puntos negros. No puedo darle cifras exactas, pero creo que una forma de describir la situación actual es decir que ahora sabemos del cannabis lo que hace 30 años sabíamos de transmisores como la serotonina o la dopamina. Creo que estamos en un momento maravilloso donde comenzamos a descubrir lo importante que es todo esto, y eso resulta tremendamente emocionante. Sin embargo, todavía no comprendemos el funcionamiento del sistema al completo. Sin las ratas y los ratones de laboratorio, jamás habríamos descubierto el efecto de las drogas en los seres humanos. Compartimos un gran número de genes con estos animales y las drogas desencadenan las mismas tempestades en sus cerebros. De hecho, la humanidad tiene una gran deuda moral con estos animalitos. Podemos drogar a los ratones, manipular sus genes e incluso diseccionarlos y cortarlos en trocitos. Es la triste pero necesaria rutina de los laboratorios que comparan el estado de ratas drogadas o genéticamente modificadas con las de las ratas de control o normales. Para tener efecto, todas las drogas piratean el sistema de comunicación del cerebro. Nuestro cerebro pasa la mayor parte del tiempo charlando consigo mismo. Su buen funcionamiento depende de un diálogo incesante entre nuestros 100.000 millones de células nerviosas. Las neuronas. Para hacer circular la información, las neuronas envían mensajes químicos que llamamos neurotransmisores. Ya sea dolor, placer o el ritmo de los intercambios de información, los neurotransmisores regulan el sutil y complejo equilibrio del que depende el conjunto de las funciones de nuestro organismo. Entre cada neurona existe un pequeño espacio donde reina una intensa actividad. Es ahí, en la sinapsis, donde los neurotransmisores realizan su misión. Para transmitir información de una neurona a otra, se unen a sus receptores correspondientes. A principios de la década de los 90, los investigadores se dieron cuenta de que el cannabis encajaba perfectamente en cierto tipo de receptores,
Esto significaba que nuestro cerebro fabricaba moléculas que debían ser parecidas al cannabis. Estas moléculas y sus receptores forman lo que los especialistas como Rafael Maldonado llaman el sistema cannabinoide endógeno. Endógeno porque se encuentra en el interior de nuestro organismo. Desde los años 80 sabemos que en efecto hay receptores específicos para esta sustancia. Nuestro cerebro, nuestro organismo, está preparado para recibir esas moléculas, para recibir los cannabinoides. Tenemos receptores, proteínas específicas para fijar los cannabinoides, pero no están ahí para notar los efectos del hachís ni de la marihuana, no, sino porque tenemos un sistema endógeno de cannabinoides. Para que se hagan una idea de la importancia de este sistema, hay que tener en cuenta que la cantidad de receptores cannabinoides es mucho mayor que la cantidad de cualquier otro neurotransmisor clásico. El número de estos receptores ha dejado estupefactos a los científicos. En determinadas zonas del cerebro son hasta 12 veces más numerosos que los receptores de la dopamina. Creo que ya nadie duda de que el sistema cannabinoide cumple una importante función en el cerebro, una función de la que no sabíamos nada hace tan solo 5 años. En el cerebro, este sistema actúa sobre el cerebelo que controla la coordinación de los movimientos y el tronco cerebral que regula las funciones vitales. El striatum, el hipocampo y la amígdala son responsables de los movimientos reflejos, la memoria y la ansiedad. Una vez identificados los receptores, los científicos se han concentrado en el estudio de esas moléculas parecidas al cannabis que produce nuestro organismo. Todo esto es lo mismo que decir que se lanzaron a explorar una verdadera terra incógnita del cerebro. En 1992 consiguieron aislar una primera molécula cannabinoide, la anandamida. Su nombre proviene de la palabra ananda, que significa felicidad en sánscrito. Después encontraron 4 más, pero hay quien cree que puede haber hasta una decena en total. Si los científicos han realizado estos descubrimientos tan tarde, es porque no tenían el retrato robot de estas moléculas. Buscaban neurotransmisores clásicos, mientras que los cannabinoides no se parecen en nada a dichos neurotransmisores. Tomemos como ejemplo la dopamina. Este neurotransmisor espera en la primera neurona a que se le ordene reaccionar. Entonces se libera en la sinapsis y se fija a uno de los receptores de la neurona siguiente. Los cannabinoides no existen como tales. Cuando el cerebro necesita de ellos, los fabrica utilizando la grasa presente en la superficie de las neuronas. Luego se dirigen a la sinapsis y pueden estimular los receptores de cualquier neurona. El neurofarmacólogo del Collège de France, Jean-Paul Tassin, estudia desde hace mucho tiempo los efectos de la molécula activa del cannabis, la delta-9-tetrahidrocannabinol, o THC. Se podría decir que los seres humanos en el cerebro fabrican moléculas que se parecen mucho a las drogas. ¿Cuál es la diferencia entre las drogas procedentes del exterior y las que produce nuestro organismo? Una de las principales diferencias es la cantidad de sustancia que uno toma con el THC o con el opio, que no tiene comparación con la que se libera de forma natural dentro del cerebro. Eso es lo primero. En segundo lugar, la localización. Los productos endógenos en cuestión solo se liberan en un lugar extremadamente preciso de la sinapsis y en una zona con unas dimensiones infinitamente reducidas, mientras que cuando uno ingiere droga, el conjunto del cerebro se ve afectado por el producto y por lo tanto resulta estimulado en su totalidad. Sí. Vaya. De locos. ¡Qué fuerte! Sí.
Vaya pelotazo. ¡Qué fuerte! Sí. Lo único que hace el porro es activar el sistema cannabinoide endógeno. Por lo tanto, todo aquello controlado por ese sistema se verá afectado. Bajo el efecto del cannabis, los fumadores sienten euforia. Algunos dolores y angustias desaparecen, la sensibilidad a los colores y a los sonidos se afina, la memoria de los acontecimientos recientes se debilita, los movimientos se ralentizan, el apetito se estimula. La intensidad y los efectos no se pueden comparar con los de la cocaína o la heroína, por eso el cannabis ha recibido el apelativo de droga blanda. No existen efectos físicos graves. Aunque el cannabis tiene un efecto psicotrópico, este no es muy importante. Por eso no es de extrañar que haya defensores del cannabis, igual que hay detractores. Se trata de un tema sobre el que podemos debatir, porque en realidad los dos bandos, las dos opciones tienen algo de razón en sus planteamientos. El cannabis comienza a extenderse por Europa a principios del siglo XIX. En la década de 1850 en París, el Club de los Hashichons reunía a escritores como Théophile Gautier, Charles Baudelaire, Gerard de Nerval o a pintores como Honoré Daumier y Eugène Delacroix. El consumo popular del cannabis se inició realmente a principios del siglo XX en Estados Unidos y en los países cercanos a México. Le contamos todo sobre esta peligrosa droga y sus efectos. ¿Están sus hijos preparados para acudir a fiestas sin vigilancia de los adultos? En los años 30 los países occidentales prohíben el cannabis. Películas como esta previenen a las familias y la marihuana recibe el apodo de asesina de la juventud. Sin embargo, entre artistas, músicos de jazz y poetas de la generación beat se reconoce públicamente su uso. Y finalmente, gracias al movimiento hippie de mediados de los años 60, se produce una verdadera explosión de su consumo entre jóvenes tanto en Estados Unidos como en Europa. El cannabis se convierte en la droga del amor y de la paz. La verdad es que cuando uno está triste, cuando estás muy deprimido, esto sienta fenomenal. A finales de los años 60, las canciones de Bob Marley y el movimiento Rasta reivindican el uso de la ganja, el nombre jamaicano de la marihuana. Es una planta y es buena para muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno que se supone quiere el bien de la gente está en contra? No sabemos nada de ellos, solo que dicen: no fuméis hierba. Y claro, eso hace que nos rebelemos. Se calcula que el 4% de la población mundial fuma cannabis. Para conocer mejor este fenómeno, el Ministerio Federal Alemán de la Sanidad Pública encargó a Dieter Kleber que estudiara los hábitos de más de 1.500 consumidores. Entre los consumidores regulares, parece que se crean de forma relativamente clara tres subgrupos que hacen posible una clasificación.
Primero hay un grupo al que llamamos consumidores individuales que consumen cannabis para relajarse después de un día de trabajo. Suelen hacerlo solos, mientras escuchan música o leen. Este primer grupo se distingue claramente de lo que llamamos los consumidores de tiempo libre, que consumen con bastante frecuencia en compañía de otros y durante las fiestas, en las discotecas, pero nunca lo hacen cuando están solos. Sin embargo, el grupo más interesante es el tercero, y a él pertenecen todos aquellos consumidores crónicos y de larga duración, los que no solo han comenzado a consumir antes, sino que además son generalmente más jóvenes y su nivel de dependencia es la más elevada, con un 28%. En conclusión, pensamos que la dependencia entre los consumidores de cannabis puede aparecer bajo la forma de una dependencia psíquica. Sin embargo, si comparamos las cifras, esto resulta bastante excepcional, ya que solo concierne a un 2% del conjunto de los consumidores de cannabis, y sobre todo a aquellos que ya eran vulnerables y que quizá presentaban problemas previos de adaptación o alteraciones psíquicas. Dependencia. Esa es la gran palabra a tener en cuenta. Además, el cannabis posee un punto en común con todas las drogas. Provoca en el cerebro un aumento de la dopamina, un neurotransmisor que está implicado en la sensación de placer. Cariño, eres maravilloso. ¿Te das cuenta ahora? Según parece, solo la perspectiva de consumir drogas cannabinoides ya estimula la liberación de dopamina. Las terminaciones que desembocan en el núcleo accumbens provocan la secreción de esta dopamina. Esto es muy importante porque el núcleo accumbens es una región del cerebro que participa en el control del deseo de comer o de consumir drogas. Por lo tanto, el aumento de la secreción de dopamina y la activación de los receptores de la dopamina en esta zona podría estimular el deseo de consumir drogas. En el laboratorio de Rafael Maldonado se estudian las propiedades adictivas del cannabis en los ratones. Este experimento nos permitirá ver si a los ratones les gusta el cannabis y si se pueden hacer drogodependientes. Este es el paradigma de condicionamiento de plaza, donde tenemos un compartimento que el primer día, en la fase del pretest, pueden explorar libremente los dos compartimentos. Entonces es para ver que no hay una preferencia inicial por ninguno de los dos compartimentos. Entonces a partir de ahí empiezan las fases de condicionamiento, donde se asigna un compartimento a la droga y el otro compartimento al salino, que no es ni reforzante ni aversivo. Entonces, si la droga ha sido reforzante el día del test, los ratones pasarán más tiempo en el compartimento asociado a la droga. Si ha sido aversivo, pasarán más tiempo en el compartimento no asociado a la droga. Y cuando se les inyecta cannabis, los ratones pasan más tiempo en el compartimento negro, señal de que les gusta. Pero para medir el grado de dependencia en los humanos, los médicos e investigadores acuden al manual de referencia para diagnosticar los problemas mentales, el DSM-4. Este sistema, el DSM-4, permite definir los criterios de la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia o la dependencia. Si somos muy estrictos en la utilización del sistema, se puede decir que sí, que el cannabis cumple los criterios necesarios para inducir una dependencia.
Pero si hablamos de dependencia física, no obtenemos el mismo resultado, es decir, que el consumo en los humanos no provoca una dependencia física en el sentido de que no ocurre nada importante a nivel físico si un consumidor deja de tomar cannabis. Por lo tanto, no hay dependencia física, pero ¿puede llevar a un consumo abusivo y a una pérdida del control del consumo? Sí, desde luego. Solo los fumadores crónicos presentan síntomas físicos cuando dejan el cannabis. Esas señales se deben a modificaciones en los receptores cannabinoides, cambios que se cree son irreversibles. Si un sujeto que ha fumado durante muchos años importantes cantidades de marihuana deja de consumir de repente, durante varias semanas e incluso un mes después, presentará síntomas de depresión, ansiedad, falta de apetito e irritabilidad. La irritabilidad es uno de los síntomas más llamativos. Y esto es interesante porque hay estudios en los que se demuestra que si se suministra a estas personas un poco de THC, solo un poco del principio activo, no la droga, no marihuana, casi todos estos síntomas desaparecerán. Eso indica que el cuerpo se ha acostumbrado a una alta concentración de marihuana, adaptando el propio sistema a esa circunstancia, con lo que ahora siente necesidad de mantener los niveles habituales. Cada vez son más los fumadores que buscan ayuda médica. En el servicio de adicciones de Philippe Battel, un 3% de las consultas tienen que ver con el consumo de cannabis. Lo más importante es realizar un diagnóstico de la adicción lo más preciso posible. Y eso es, con frecuencia, difícil. En las drogas existe una correlación evidente entre la cantidad consumida y el grado de dependencia o de riesgo de dependencia. Sin embargo, en el caso del cannabis, todo esto no está tan claro, ya que hay un factor que lo complica todo. Generalmente, el consumidor no sabe exactamente lo que está tomando. Seguramente se limita a acudir a su proveedor habitual. El porcentaje de THC de estos productos es muy variable. ¿Un porro? Gracias. ¿Seguro que Jimmy llegará pronto? Claro, está al caer. Además, cuando hacemos nuestros estudios y le pedimos al sujeto que anote todos los días lo que fuma, el individuo tiene muchas dificultades porque el cannabis altera la memoria reciente. También hay que tener en cuenta que a veces se comparten los porros, con lo que todo se complica más. Si queremos descubrir el grado de dependencia de un sujeto, también es difícil porque los individuos tienden a minimizar las consecuencias. Y no lo hacen de mala fe, sino porque no tienen la capacidad cerebral, cognitiva, de reconocer que tienen un problema. Por ejemplo, el sujeto dirá, fumo porque hace que me sienta mejor con mis amigos. Bien, si sigues preguntando, si quieres profundizar más, te dirá, cuando fumo demasiado, siento angustia. Me sale la paranoia del fumador que convierte a mis amigos en desconocidos, en gente que puede hacerme daño. Es una locura. Hay inconvenientes, peligros unidos al consumo del cannabis. Esos inconvenientes ayudarán al sujeto a tomar la decisión de dejar de fumar. Y ahí es cuando el paciente debe decidirse.
¿Lo dejo o sigo como hasta ahora? El mismo sujeto verá cuáles son los inconvenientes y hará que la balanza se incline de un lado o de otro. Y nosotros estamos ahí para ayudarles a tomar esa decisión. Desde hace varios años, el consumo de cannabis entre los jóvenes europeos no deja de aumentar. En Francia, la mitad de los menores de 18 años han fumado al menos un porro. Según Daniel Piomelli, este consumo precoz del cannabis podría tener consecuencias nefastas en sus jóvenes cerebros. Los adolescentes se parecen a los adultos en muchos aspectos. Son igual de altos, los chicos incluso tienen barba y pueden disfrutar de una vida sexual activa. Se parecen mucho a los adultos, pero se distinguen al menos en una cosa, su gran curiosidad. Están abiertos a nuevas experiencias. Y la razón de esta curiosidad es que los sistemas cerebrales involucrados en este tipo de comportamiento se desarrollan más o menos durante la adolescencia. Así que si esos sistemas se activan de forma inapropiada cuando aún están en desarrollo, podrían dar lugar a serios problemas años más tarde. Tienes que aspirar e intentar retener el humo, todo lo que puedas en los pulmones. No sé si quiero hacerlo. Vamos, al menos pruébalo. Venga. Que no. No es posible saber si la marihuana te hará daño. Es una sustancia totalmente impredecible. Hay marihuana suave y la hay muy fuerte. Y cada persona reacciona de diferente forma a una misma dosis. Déjame a mí. ¿Qué efecto tiene? Cuando le des unas caladas más, lo averiguarás por ti mismo. Venga, vamos. Muchos consumidores sienten la necesidad de iniciar a otros en el consumo y presionarán a sus amigos para que fumen. Los que no quieran quedarán fuera del grupo. Evidentemente, aquellos que toman cannabis son jóvenes, adolescentes que se van a enfrentar a una modificación, que van a desarrollar su personalidad en función del medio que los rodea, y el cannabis, cuando lo fuman, les permite alejarse de todo, de la necesidad de adaptarse a su mundo, de desarrollar su propia personalidad. Puede ser ventajoso si se consume de forma moderada, ya que favorece el descanso, entre comillas. Pero si se toma de forma regular, esa maduración, totalmente necesaria para convertirse en adulto, se ve alterada, incluso deformada por el cannabis. En un momento importante en el que los jóvenes deben decidir cómo será su futuro, los que se hacen adictos a la marihuana acaban dependiendo de esa vía de escape donde lo irreal parece hermoso y la realidad de la vida se antoja innecesaria. Vamos, despierta. Si hubiera que poner un límite, este sería a partir del momento en que el adolescente comienza a fumar por la mañana. Es decir, que fuma ya al comienzo de la jornada, cuando le van a pasar todas las cosas. Creo que a partir de ese momento se puede decir que habría que prestarle mucha atención, porque podría estar en peligro. Si se fracasa en esto, la siguiente tragedia quizás sea la de su hija, o su hijo, o sus hijos, o los suyos. Hablen con sus hijos. Si le dices a un adolescente que si fuma un porro se va a hacer adicto y que luego se pinchará heroína, le estás mintiendo. Decir eso sería un gran error porque no es cierto. Y hay muchos elementos que así lo demuestran. Si se intenta disuadirles para que no fumen, no solo no se conseguirá, sino que además ocurrirá todo lo contrario.
En altas dosis, el cannabis puede provocar una dependencia psicológica, aunque no física. Entonces, ¿cómo prevenir el uso de una droga cuyos efectos, según los científicos, no son graves? Yo estoy en contra del consumo del cannabis, es algo que hay que evitar. Pero hay que hacerlo teniendo en cuenta dos aspectos. Primero, la prudencia y segundo, no hay que olvidar que el 50% de los adolescentes lo fuman. Y ese 50% de adolescentes no se encuentran en grave peligro por culpa del cannabis. Esto es así. Y si empezamos mintiendo, nos equivocaremos porque en un tema como este de sanidad pública no podemos lanzar mensajes falsos con vistas a la prevención. Si queremos que los adolescentes nos escuchen, hay que empezar por no mentirles, echando mano de datos científicos falseados. ¿Quieres probar? Es barato, se llama Bubble Light. ¿Bubble Light? Tiene un sabor fuerte, estupendo. Cuando digo que solo fuman los adolescentes, estoy exagerando. Sin embargo, es una realidad epidemiológica, es decir, su consumo no deja de aumentar. Los jóvenes se suelen iniciar a la edad de 13 o 14 años, el consumo se incrementa hasta los 20 y a partir de ahí se produce una reducción considerable. Esto demuestra que no es un producto que genere una gran adicción, ya que vemos que se puede dejar sin dificultad. De hecho, esto suele suceder cuando el joven comienza una vida de adulto, con trabajo. En esos casos, el consumo se detiene o pasa a ser meramente recreativo y sin importancia. En casi todos los países, el consumo y el cultivo del cannabis están prohibidos. Sin embargo, eso no desanima a algunos consumidores que producen a escondidas. Los Países Bajos fueron los primeros en incluir el concepto de drogas blandas en su legislación. El consumo no está considerado como una infracción y la compraventa del cannabis se realiza en los coffee shop. Todos los años, numerosos aficionados se reúnen en Ámsterdam para participar en la Cannabis Cup, una especie de campeonato para fumadores. Este es Double Bubble, 3 veces ganador de la Cannabis Cup. Y aquí tenemos al ganador. Este es muy puro. Se llama Premier Cru y es como el buen vino. Es hachís envejecido. Sin embargo, estos últimos años se ha acusado al cannabis de desencadenar un gran problema psiquiátrico: la esquizofrenia. Esta enfermedad se manifiesta precisamente al final de la adolescencia o al comienzo de la edad adulta. Se traduce por una pérdida de contacto con la realidad, la desintegración de la personalidad, ideas delirantes y alucinaciones. Cuando vemos sujetos que presentan un cuadro de esquizofrenia y que tienen dependencia del cannabis, si estudiamos su historial, nos damos cuenta de que antes de comenzar a consumir, ya había pequeños elementos que se pueden definir como señales precoces y que los psiquiatras han aprendido a reconocer como indicadores de que algo no marcha bien. El cannabis tiene un efecto amplificador de un fenómeno que ya existía con antelación. Según parece, en un principio se malinterpretó la relación entre la esquizofrenia y el consumo de cannabis. Es un hecho que los esquizofrénicos son especialmente vulnerables a la toxicomanía. Además de tener dificultades con el alcohol y el tabaco, muchos consumen cannabis. Sí, los esquizofrénicos consumen mucho cannabis por razones que han sido bien estudiadas. El cannabis les permite experimentar un sentimiento de euforia o casi de placer que de otra forma no sentirían.
Como sabrá, uno de los principales síntomas de la esquizofrenia es la incapacidad para sentir placer. Bien, pues el cannabis les proporciona ese placer. Además, el consumo de cannabis les obliga a mantener ciertas relaciones sociales, aunque sea solo con el fin de comprar la droga. El aislamiento es otro de los síntomas negativos de esta enfermedad. Así que podemos hacernos una idea, de forma un tanto esquemática, de que el consumo de cannabis en un esquizofrénico tiene efectos beneficiosos que sirven para luchar contra la propia enfermedad. Los esquizofrénicos podrían realizar un uso terapéutico del cannabis. Sin embargo, hay una cuestión que debemos abordar con relación a esta droga. Aunque ilegal en casi todo el mundo, posee propiedades terapéuticas bien conocidas. Muchos dicen que es veneno, pero yo no lo creo. Yo creo que es una medicina. El kiff mejor que el tabaco. Y siempre, de 50 años, yo fumar kiff. El hachís hay que trabajarlo con mucho cuidado, de forma artesanal, para que no sea perjudicial para la salud. En otros tiempos, la gente fumaba kiff puro y gozaba de buena salud. En algunos países como Suiza, el consumo de cannabis y su cultivo están autorizados para usos medicinales. Soy de los primeros que comenzaron a cultivar cannabis en Suiza. Esto es un extractor de polen. Vamos a recuperar el polvo. Luego se hacen paquetes prensados para que sea más fácil de transportar y de dispensar a los enfermos. En esta clínica de Berna se trata a pacientes aquejados de esclerosis en placas con cápsulas hechas de cannabis. Nos ayuda a dormir mejor, por lo menos a mí. Así que ese es un buen uso. También hace que nos levantemos más relajados porque las mañanas suelen ser duras. Además, la otra opción es tomar medicamentos muy fuertes con numerosos efectos secundarios. Por eso no tomo ninguna medicina contra los temblores o los espasmos, porque los efectos secundarios son muy fuertes, demasiado fuertes para mí. Sin embargo, con el cannabis no tengo ningún efecto secundario y espero que me ayude. Suiza es el único país donde se permite el uso médico del cannabis. Se cultivan 300 hectáreas de marihuana, aunque solo 40 están permitidas. La gran mayoría de la producción está destinada al uso ilegal y a la exportación. Que haya sustancias de las que se haga un mal uso no tiene nada que ver con el hecho de que esas mismas sustancias tengan aplicaciones en el campo de la medicina. Le pongo el ejemplo de los opiáceos. Todo el mundo sabe el peligro que entraña consumir drogas opiáceas y, sin embargo, nadie cuestiona el uso de la morfina para aliviar el dolor en ciertos casos. Con los cannabinoides ocurre lo mismo. En Francia, todos los años diferentes grupos se reúnen para pedir que se revise la ley. El objetivo es que algunos enfermos puedan fumar cannabis. Tomo medicinas que tienen unos efectos secundarios muy fuertes y me he dado cuenta de que el cannabis me ayuda a suavizarlos. No entiendo por qué nadie me tiene que prohibir fumar cannabis.
El mensaje que se da al público en general debe estar muy bien estudiado y calibrado. Si tienes un paciente que se está muriendo de cáncer y necesita marihuana, creo que no sería ético prohibir a ese paciente que tome lo que necesita solo por razones políticas. En Canadá, Australia y Europa, los enfermos de SIDA o cáncer ya pueden por fin fumar porros legalmente con el fin de aliviar el dolor o las náuseas. La marihuana es una droga y no se puede pedir a la gente que soporte sus efectos todos los días de su vida. No querríamos tomar un analgésico que nos produjera pérdida de memoria. Eso sería un desastre. Ni tampoco queremos que esa medicina nos haga caer en un estado de euforia constante. Eso provocaría problemas en el trabajo. Don Alfredo, doña Lisa, aprovecho este momento para pedirles la mano de... la mano de... Natalia. Natalia. La droga te mata de vergüenza. No se trata de debatir si el consumo de cannabis es peligroso o no. Ese no es mi objetivo aquí. Yo considero el sistema cannabinoide endógeno como una gran base para el estudio y la creación de medicamentos nuevos. Creo que el dolor es una de las áreas en las que se podría aplicar el estudio de los cannabinoides. El problema es que un analgésico endocannabinoide produciría efectos secundarios, entre ellos euforia, desorientación y pérdida de memoria producida por el THC. El problema del cannabis es que invade todo el cerebro y estimula todos los receptores. Pero no es el cannabis en sí lo que más interesa a los investigadores. Se ha constatado que también existen receptores cannabinoides fuera del cerebro, en el sistema digestivo, en los órganos genitales, en los músculos y sobre todo en las fibras nerviosas que regulan el dolor. Por lo tanto, los investigadores quieren encontrar la forma de actuar únicamente sobre estos receptores. En particular, sobre el más conocido, la anandamida. Daniel Piaumelli ha desarrollado un medicamento contra el dolor que reacciona sobre esos receptores de forma muy localizada. Para probar su eficacia, administra la medicina a ratas de laboratorio a las que previamente les ha realizado una ligadura del nervio ciático. La rata no recibe ningún tratamiento, presa del dolor, apenas se puede mover. Hicimos un preparado y lo aplicamos en la zona como si fuera un gel o una crema que puedan usar las personas que padezcan de ciática o artritis. El resultado fue una gran sorpresa, porque los animales que recibieron el tratamiento con el medicamento cannabinoide se comportaban como si no sintieran ningún dolor. Las ratas tratadas se comportaban como si no tuvieran ningún problema. Este tipo de crema podría tratar dolores que ningún otro medicamento ha conseguido aliviar hasta ahora. Por ejemplo, los dolores crónicos provocados por la diabetes, las lesiones en los nervios o la amputación de un miembro. Sin embargo, las investigaciones sobre el sistema cannabinoide permiten imaginar aplicaciones aún más sorprendentes que el tratamiento del dolor.
Otras enfermedades que quizá puedan tratarse con los cannabinoides son la ansiedad y la depresión. El trabajo con animales nos ha mostrado que si se bloquea la desactivación de la anandamida, la puerta que lleva a la destrucción de la anandamida, y si se incrementan los niveles de anandamida, en lugar de tener los efectos que provocan la activación de los receptores cannabinoides, solo tendremos unos efectos muy selectivos, que incluyen un alivio de la ansiedad, como hemos visto en los animales. Cuando la anandamida termina su misión en la sinapsis, vuelve a la neurona y luego es eliminada por otras moléculas. Si un medicamento impidiese su destrucción, la anandamida podría actuar durante más tiempo. Eso no quiere decir que vaya a funcionar con las personas de la misma manera, pero es un comienzo y ahora podemos desarrollar nuevos compuestos que esperemos acaben desembocando en medicamentos contra la ansiedad válidos para los humanos. Desde luego no espero que la creación de ansiolíticos o antidepresivos basados en el sistema cannabinoide sea una tarea fácil o que vaya a producirse en los próximos 5 años. Pero sí creo que dentro de 10 o 20 años tendremos medicinas que traten males neuropsiquiátricos y que estén basados en el sistema endocannabinoide. Aún más sorprendente. Se ha descubierto recientemente que ciertas enfermedades pueden tener su causa en desajustes del sistema cannabinoide. En el cerebro, el hipotálamo participa en la regulación del apetito, y los científicos han demostrado que los endocannabinoides pueden afectar a esta región. Esta propiedad podría servir para curar la obesidad. Una empresa farmacéutica está a punto de lanzar al mercado un nuevo tratamiento contra la obesidad inspirado en la ciencia del cannabis. Ahora valoro la ciencia mucho más que cuando era joven. Por entonces no me daba cuenta de lo útil que podía ser para todo el mundo. No lo supe hasta que entré a formar parte de esta empresa científica. También he comenzado a comprender que el fin último de la ciencia es la comprensión de la humanidad para, de esta manera, ayudar a los demás, sobre todo en el caso de la medicina. Y ese saber debe transmitirse a todo el mundo. Debe desembocar en una toma de conciencia colectiva, porque si esta no se produce, jamás calará en la clase política. Y sin el apoyo de los políticos, los descubrimientos realizados en los laboratorios no se tendrán en cuenta cuando se tomen decisiones de salud pública, porque en definitiva de eso es de lo que se trata. En un contexto deformado por las diferentes posturas políticas, el debate sobre el cannabis debe atenerse sobre todo a los datos científicos. Los trabajos de laboratorio, aún poco conocidos por el gran público, podrían modificar profundamente nuestra visión de esta droga. Los científicos realizan avances espectaculares en la comprensión de los efectos del cannabis, y sus descubrimientos acerca del funcionamiento de nuestro cerebro abren perspectivas inéditas sobre los tratamientos médicos del futuro. Según los investigadores, se ha puesto en marcha una verdadera revolución biológica.